Hola, me llamo Elena, tengo 72 años y estoy aquí para contarte mi historia de vida y superación, aunque sinceramente a veces me pregunto si uno realmente se supera de verdad. ¿Sabes? Dicen que los años curan las heridas, pero hay algunas que se quedan grabadas en el alma como una cicatriz. La mía me la hizo la persona que más quise en este mundo. Nunca, en mis 72 años, ni en mis sueños más oscuros, imaginé que mi propia hija, mi sangre, mi pequeña Lucía, me dejaría en la calle. Así, sin más. Fue un día frío de invierno, lo recuerdo como si fuera ayer. El aire cortaba la cara y el corazón. Me dijo que necesitaba el piso para ella y su marido, que ya no tenía sitio para mí. ¿Cómo es posible que tu propio hijo te haga algo así? Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Estábamos en el salón, el mismo donde Lucía aprendió a andar, donde celebramos sus cumpleaños con tartas caseras y risas. El viejo sofá de flores, que ahora está desgastado, fue testigo mudo de su sentencia. Ella, con la mirada fija en el suelo, casi sin atreverse a mirarme a los ojos, repitiéndome lo necesario que era para ellos, para su futuro. Yo solo veía sus labios moverse, pero no entendía. ¿Mi futuro? ¿Y el mío? El olor a café recién hecho que siempre me acompañaba por las mañanas se volvió amargo de repente, como si el mundo entero se hubiera teñido de un gris opaco. Recuerdo haber aferrado las manos, sintiendo cómo la sangre se me helaba, cómo el calor de mi hogar se desvanecía con cada una de sus palabras. Me quedé sentada en silencio, incapaz de articular palabra, mientras ella salía de la habitación con un alivio casi palpable. ¿Alivio? ¿De qué? ¿De haberme roto el alma? Las cortinas, que yo misma cosí hace años, filtraban una luz tenue que antes me parecía acogedora, y en ese instante solo resaltaba el polvo flotando en el... Mi cabeza daba vueltas, y un zumbido ensordecedor llenaba mis oídos. Pensé en mis nietos, en las promesas rotas, en todos los sacrificios que hice por ella. Pero ¿sabes qué? A pesar de que mi mundo se venía encima, mi corazón de abuela, aunque herido, nunca supo lo que era darse por vencido. Se aferró a un hilo invisible de esperanza, buscando una razón para seguir adelante, aunque no la viera en ese momento. Cuando era niña, ¿sabes? Las cosas eran tan diferentes. Recuerdo el olor a leña quemada en la chimenea de casa de mis padres y el sonido de las risas de mis hermanos correteando por el patio. Éramos muchos y no teníamos grandes lujos, pero teníamos lo más importante, calor de hogar, ese que te envuelve y te protege de todo. Mi madre siempre decía que la familia era el puerto seguro, el único de verdad, y yo me lo creí, ¿sabes? Creía en ese puerto incondicional. Los domingos la plaza del pueblo se llenaba de vida, de vecinos charlando, de niños jugando. No había móviles, ni tanta prisa, había miradas, conversaciones de verdad, un sentimiento de pertenencia que ahora parece haberse evaporado en el aire. ¿Dónde se fue todo eso? Desde muy joven aprendí el valor del trabajo y la importancia de lo nuestro. Mi padre era obrero y mi madre una artista con las manos, siempre cosiendo, cocinando, haciendo milagros con poco. No había tiempo para el aburrimiento, ni para quejarse. Nos levantábamos con el sol, con el olor a pan recién hecho que venía de la panadería de la esquina. Mis tareas eran claras: ayudar en casa, cuidar de los más pequeños y siempre, siempre estudiar, porque la educación, decían, era la única herencia que nadie te podía quitar. Renuncié a muchos sueños, a veces a salidas con amigas, para poder ayudar en casa, para que mis hermanos tuvieran lo que yo no pude. ¿Fue un sacrificio? Sí, pero recuerdo ese día como el más feliz de mi vida. Tenía sus manitas tan pequeñas y su olor, un olor a bebé, a esperanza, a todo lo bueno del mundo. Juré que le daría todo lo que estuviera en mi mano, que nunca le faltaría de nada. Me desviví por ella, trabajé el doble, cosía por las noches para que tuviera ropa bonita, para que fuera al colegio con el mejor material. Cada fiebre, cada lágrima suya era una punzada en mi alma, pero también cada risa, cada «mamá, te quiero», era un bálsamo que curaba cualquier cansancio. ¿Sabes lo que es sentir que tu corazón camina fuera de tu cuerpo? Eso era ella para mí.
Eso era mi hija, mi todo. Luego llegó la época difícil, cuando mi marido se fue, no de la casa, sino de este mundo. Se lo llevó una enfermedad rápida, cruel, dejándome un vacío inmenso. Era el pilar de la familia, mi compañero de vida. Ese día, el silencio en la casa fue ensordecedor, roto solo por mis propias lágrimas. Lucía era aún un adolescente y yo me sentí tan perdida como un barco a la deriva en medio de una tormenta sin faro. Pero entonces la miré a ella, a mi hija, y vi en sus ojos el reflejo de mi propia fuerza. No podía derrumbarme. Tenía que ser fuerte por las dos. El amor por Lucía se convirtió en mi motor, en la única razón para levantarme cada mañana y seguir luchando, para mantener nuestro hogar a flote. Hay un recuerdo, una tarde, cuando Lucía era pequeña, me regaló un dibujo. Era yo, con un delantal, en la cocina, y ella a mi lado, sonriendo. Debajo ponía con su letra de niña: «Mamá, mi casa es donde estás tú». Lo guardé como un tesoro. Lo tengo todavía, un poco amarillento por el tiempo, en el cajón de la mesita de noche. Ese dibujo significaba tanto para mí. Representaba el hogar que habíamos construido juntas, la promesa tácita de que siempre... Nunca imaginé que un día esas palabras, «mi casa es donde estás tú», se volverían tan huecas, tan lejanas. Y ahora pienso en todo eso, en cada sacrificio, en cada noche sin dormir, en cada sueño pospuesto por ella. Recuerdo la alegría que sentía al verla crecer, al verla cumplir sus pequeños logros, al sentir su mano en la mía. Era mi mayor orgullo, mi razón de ser, mi vida entera. Todo lo que hice, lo hice por su bienestar, por su felicidad, para que nunca le faltara un techo, un plato en la mesa, mi amor incondicional. ¿Cómo pude no ver venir esto? ¿Cómo se transforma ese amor tan puro, esa devoción incondicional, en una decisión tan fría, tan cruel? Es como si el pasado y el presente fueran dos mundos paralelos que nunca debieron tocarse, pero que ahora colisionan en mi corazón, dejándome un dolor que no sé cómo describir, un dolor que no me deja respirar. Después de aquel día, la casa se quedó vacía, pero no en el sentido de que no hubiera muebles, sino de que no había vida, mi vida. Los primeros días fueron un gorrón de lágrimas y preguntas sin respuesta. Intentaba llamarla, ¿sabes?, a Lucía, pero no contestaba, o si lo hacía era con evasivas, con prisas. «Mamá, ahora no puedo, estoy ocupada». Su voz, antes tan familiar y dulce, se volvió distante, casi ajena. Cada tono de llamada sin respuesta era un puñal que se clavaba más hondo. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo el amor de una madre que lo dio todo se convertía de repente en una molestia, en algo que había que evitar? El silencio de su teléfono era más ensordecedor que cualquier grito, y el vacío de sus palabras más frío que el invierno que me dejó en la calle. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Unas semanas después, con el corazón en un puño y una bolsa de churros, decidí ir a su casa, la que había sido mi casa. Quería ver a mis nietos, aunque solo fuera un momento. Antes lleno de la alegría de verme, ahora era una máscara de incomodidad. «Mamá, ¿qué haces aquí? Ya te dije que necesitamos nuestro espacio, no es buen momento». Sus palabras eran como cuchillos. Recuerdo el olor a cera de los muebles del pasillo, un aroma que yo misma había elegido y que ahora me resultaba extraño. La puerta se cerró suavemente, pero para mí fue un portazo, un sello a la distancia que se había abierto entre nosotras. Me quedé allí, en el rellano, con los churros fríos en la mano, sintiendo cómo la vergüenza y el dolor me quemaban la garganta. La gente del barrio. La gente. Siempre atenta, siempre observando. Empecé a notar las miradas, los cuchicheos. No es que dijeran nada directamente, pero las caras, los silencios cuando pasaba, hablaban por sí solos. Me sentía juzgada, como si yo fuera la culpable de mi propia desgracia. ¿Qué iban a pensar? ¿Qué había fallado como madre? La vergüenza me consumía. Antes, salir a hacer la compra era un placer, una oportunidad para charlar con las vecinas. Ahora,
me convertía en una odisea, una carrera para pasar desapercibida, para evitar esas miradas que se clavaban en mi espalda. El peso de la opinión ajena, o al menos de lo que yo imaginaba que era, se sumaba al dolor de Lucía, y cada paso que daba por esas calles que antes fueron mi hogar se sentía como una losa. Llegó la Navidad. ¿Sabes lo que es una Navidad sin los tuyos? Sin el bullicio de los nietos, sin el olor a pavo asado, sin las luces parpadeando en el árbol que yo decoraba cada año. Me quedé sola, en la pequeña habitación que pude alquilar, con una manta vieja que apenas me calentaba. El teléfono, mudo. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una postal. Nada. Era como si me hubieran borrado del mapa, de su historia, de su familia, empapando la almohada. Aquella noche, el frío no era solo de la habitación, era un frío que me calaba hasta los huesos del alma, un frío de abandono. Mi nuevo hogar era una habitación en una pensión antigua, con paredes finas que dejaban pasar el ruido de los demás huéspedes. El colchón, demasiado blando. La ventana, con vistas a un patio interior sin luz. Nada que ver con mi piso, con mis plantas, con mis recuerdos en cada rincón. Cada mañana, al despertar, la realidad me golpeaba de nuevo. El olor a humedad de la habitación era mi nuevo aroma cotidiano, y el sonido constante del tráfico de la calle, mi nueva banda sonora. Me sentía desarraigada, como un árbol al que le han arrancado las raíces. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando te han quitado todo, incluso el sentido de pertenencia? Miraba mis manos, arrugadas por el tiempo y el trabajo, y me preguntaba qué había sido de todo aquello por lo que tanto luché. Un día no pude más. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Me atreví a llamarla de nuevo, con la voz temblorosa, casi suplicando. Lucía, por favor, ¿podemos hablar? Necesito saber qué hice mal. ¿Por qué esto? Hubo un silencio al otro lado, un silencio pesado, lleno de reproche. Y luego, sus palabras, frías como el hielo. Mamá, no hay nada que entender. Es lo que hay. Yo tengo mi vida, mi familia. No puedo estar siempre pendiente de ti. Tienes que seguir adelante. Seguir adelante, me dijo, como si fuera tan fácil borrar una vida entera, borrar un amor. Sentí un nudo en la garganta, y las últimas hebras de esperanza se rompieron. El hilo invisible del que me aferraba se cortó. Después de esa llamada, el mundo se me vino encima de verdad. Ya no quedaban lágrimas, solo un vacío inmenso, un dolor sordo que me acompañaba a todas partes. ¿Para qué seguir? ¿Qué sentido tenía todo? Me sentaba en mi cama, mirando la pared, y sentía la soledad más profunda que una persona puede experimentar. Era como si mi alma se hubiera encogido, como si una parte de mí hubiera muerto. Me sentía completamente sola, abandonada por la única persona a la que había jurado proteger con mi vida. Ya no había puerto seguro, solo un mar inmenso y oscuro. Pero en medio de esa oscuridad, de ese dolor que me ahogaba, hubo un pequeño resquicio, una chispa que siempre había llevado dentro. ¿Sabes? Mi padre, que en paz descanse, siempre fue un hombre previsor. Cuando vendió el terreno familiar en el pueblo, aquel donde jugábamos de niños, insistió en que una parte de ese dinero, una pequeña porción, se pusiera a mi nombre, en una cuenta separada, para los tiempos difíciles, decía él. Yo nunca le di mucha importancia, siempre lo vi como algo lejano, un colchón para una emergencia que nunca pensé que llegaría a vivir. Era una cantidad modesta, sí, pero fruto de años de trabajo y de la tierra que nos vio crecer. Un tesoro silencioso que guardaba sin pensar en usarlo. Ese dinero, esa pequeña reserva, la mantuve en absoluto secreto, no por desconfianza, sino por una mezcla de humildad y de esa costumbre de no hablar de lo que uno tiene, ¿verdad? Lucía nunca supo de su existencia, ni siquiera mi marido, que siempre fue más de vivir el día a día. Lo consideraba mi pequeño respaldo, algo que me daba una extraña sensación de seguridad,
como una manta vieja que guardas en el fondo del armario para el invierno más crudo. No era para alardear ni para gastar a la ligera, sino para esa emergencia que mi padre preveía y que, irónicamente, ahora se presentaba de la forma más dolorosa imaginable. Era mi pequeño secreto, mi ancla invisible. Su valor no era solo monetario, no. Era el eco de la voz de mi padre, que tenía una pequeña base, un punto de partida para reconstruir. Significaba la dignidad que Lucía intentó arrebatarme, la posibilidad de no tener que depender de nadie, de no ser una carga. En esa habitación de pensión, con el olor a humedad y el ruido constante, saber que existía ese pequeño capital me daba una fuerza inesperada. No era una fortuna, pero era mía, ganada con el sudor de mi padre y guardada con la prudencia que él me enseñó. Era mi pasaporte a un futuro, por incierto que fuera. Y pensar que todos, incluida Lucía, me veían como una anciana sin recursos, una carga que necesitaba ser ubicada, o peor aún, desechada. Se equivocaron. Lucía, al echarme, asumió que me dejaba en la nada, que mi única opción era mendigar su compasión o la de otros. Las miradas de lástima o juicio en el barrio, los cuchicheos, todo eso se basaba en la idea de que yo era vulnerable y desvalida, pero mi padre me había enseñado el valor de la hormiga, de guardar para el mañana, y esa lección, silenciosa y constante, había echado raíces en mí. Nadie imaginó que detrás de esta abuela, de esta carga, había una pequeña fortaleza económica, un último as en la manga que me permitía respirar. No era una cuestión de venganza, no, mi corazón nunca ha sido así. Era una cuestión de supervivencia, de reafirmar mi propia valía. Saber que tenía ese dinero me dio un empujón, una pequeña luz en la oscuridad más profunda. Me permitió ver que, aunque me hubieran arrancado de mi hogar, no me habían arrancado mi esencia, mi capacidad de luchar. Ese secreto me recordaba que la vida, a pesar de sus golpes, siempre te da alguna herramienta si sabes buscarla, si sabes protegerla. Y ahora, sentada aquí, te confieso que ese pequeño tesoro no solo me daría un techo. Con ese pequeño tesoro en mis manos y ese eco de la voz de mi padre, tomé una decisión. No buscaría venganza, ni la confrontación. Mi justicia sería silenciosa, un acto de dignidad. Empecé a buscar. No quería un palacio, solo un rincón, un lugar al que pudiera llamar mío de verdad, donde nadie pudiera echarme. Recuerdo el olor a papel viejo de las inmobiliarias, el tintineo de las llaves en los manojos de los agentes. Visité muchos pisos, algunos pequeños, otros oscuros, hasta que encontré uno. Era modesto, sí, con solo 2 habitaciones y una cocina diminuta, pero tenía una ventana que daba a un pequeño parque, y por las mañanas el sol se colaba por ella. Era perfecto, era mío. Sentí un vuelco en el corazón, una mezcla de alivio y una punzada de tristeza por lo que dejaba atrás. El proceso fue lento, pero cada paso era una victoria. Firmar los papeles, elegir unos muebles sencillos, comprar unas cortinas nuevas. Recuerdo el día que tuve las llaves en mi mano. Pesaban, pero no como una carga, sino como una promesa. Abrí la puerta de mi nuevo hogar y el silencio me recibió, pero esta vez no era un silencio de abandono, sino de paz. El olor a pintura fresca era mi nuevo aroma favorito. Colgué un pequeño cuadro con un paisaje que me recordaba al pueblo de mi padre. Era un hogar humilde, pero era mío, construido con mi esfuerzo y la previsión de un hombre bueno. Sentí una fuerza renovada, una quietud en mi alma que hacía mucho tiempo no experimentaba. La herida de Lucía, ¿sabes? Esa nunca se cerró del todo, pero aprendí a vivir con ella, a entender que mi valor no dependía de su amor. Mi padre me dio más que dinero, me dio la lección de que la verdadera fortaleza reside en la independencia, en la capacidad de levantarse una y otra vez,
incluso cuando te han arrancado las raíces. Ahora, en mi pequeño rincón, con la meta, ¿qué harías tú si la persona que más amas te diera la espalda de esa manera? Si esta historia tocó tu corazón, compártela y suscríbete para más.